Que Dios les bendiga, hermanos. En esta tarde vamos a meditar en el tema los tres aspectos de la muerte. Ese es nuestro tema, los tres aspectos de la muerte. ¿Qué es la muerte? El diccionario nos dice que muerte es la cesación de la vida, el término de la vida. Pero bíblicamente podemos definir la muerte en una palabra. La palabra muerte bíblicamente podemos definirlo con la palabra separación. Eso es lo que significa muerte, separación. O estar muerto, como sabemos, es no tener vida. Vamos a ver en esta tarde los tres aspectos de la muerte. Y el primer aspecto que vamos a ver en esta hora es acerca de la muerte física. Yo creo que nadie de los que estamos aquí, ni en ninguna parte, nadie nos queremos morir. Aunque sabemos que vamos a la presencia de Dios, aunque sabemos que el lugar que Cristo nos ha preparado ya en los cielos es muchísimo mejor que esta tierra, que esta vida, pero aún así luchamos por vivir, luchamos por sobrevivir, porque no queremos morir. En primer lugar, pues, veamos lo que es la muerte física. La muerte física, decía en la definición, que muerte siempre significa, bíblicamente, siempre significa separación. Y la muerte física es cuando se produce la separación del espíritu, el alma y el alma del cuerpo. Cuando el espíritu y el alma salen del cuerpo, de este cuerpo material, es entonces cuando la persona, podemos decir, la persona ha muerto. Porque ya ahí está el cuerpo solamente, pero el alma y el espíritu ya no están dentro del cuerpo, y a ese acto de cuando está separándose el alma y el espíritu del cuerpo, a ese acto se le llama que la persona ha muerto, que la persona ha partido, porque su alma ya no está dentro del cuerpo. Sabemos que bíblicamente, hermanos, el hombre es un ser tripartito. Tiene tres partes: el alma, el espíritu y el cuerpo. La Biblia siempre presenta al alma y al espíritu unidos. El hombre tiene una parte material y una parte espiritual. El alma y el espíritu siempre están unidos. Y cada parte de nuestro cuerpo tiene una función. El cuerpo nos hace estar conscientes de este mundo. El cuerpo nos hace estar conscientes de esta vida. El espíritu nos hace estar conscientes de Dios. El espíritu es lo que nos hace tener comunión con Dios. Pero el alma es nuestro propio yo. El alma nos hace estar conscientes de nosotros mismos, de que existimos. Cuando dicen Antonio, yo volteo porque yo sé que yo me llamo Antonio, porque tengo alma, y el alma me hace estar consciente de que yo existo. Pero cuando mi alma, cuando mi espíritu salga de mi cuerpo un día, que el Señor lo determine, entonces a esa separación se le llama muerte física. El apóstol Pablo, escribiendo su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, segunda a los Corintios, capítulo 5, podemos leer en esta parte lo que dice Pablo, 5 versículo 1, dice la palabra de Dios: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, la morada terrestre es el cuerpo, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos.
Bendito sea el Señor. Ahora dice el versículo 6. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Es mejor, hermanos, estar ausentes del cuerpo pero presentes al Señor. Ahorita estamos presentes en el cuerpo pero estamos ausentes del Señor. Es decir, todavía no hemos llegado allá a la gloria, pero un día vamos a dejar este cuerpo y vamos a estar en la presencia de nuestro Dios. Pablo dice, lo cual es muchísimo mejor. En Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7 dice de la siguiente manera: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. ¿Qué dice que tiene que hacer el cuerpo, hermano? Dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu, dice, vuelva a Dios que lo dio. Eso se llama muerte. Cuando el cuerpo, hermanos, se separa del alma y el cuerpo se va al polvo, porque dijo el Señor, del polvo eres y al polvo volverás. Por eso los cristianos, hermanos, a los cuerpos de los cristianos no se deben quemar, deben de ser sepultados, porque el Señor dijo, del polvo eres y al polvo volverás. En el Antiguo Testamento, hermanos, solamente quemaban a una persona que estaba bajo maldición. Cuando una persona caía bajo maldición, a esa sí la quemaban. Pero cuando una persona, hermanos, moría en el Señor, la sepultaban como manda la Biblia. Así que dice aquí la palabra de Dios, el polvo vuelva a la tierra de donde era, pero el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Eso se llama muerte. Cuando el alma y el espíritu salen del cuerpo, eso se llama muerte. La muerte, hermanos, termina en la resurrección. Un día Cristo vendrá a resucitar a todos los creyentes, bendito sea el Señor. Para nosotros, hermanos, dice el apóstol Pablo, que nosotros no debemos entristecernos como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, dice la Biblia. Y luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así que, hermanos, para el cristiano la muerte no es una tragedia. Para el cristiano la muerte es la esperanza eterna de gloria, porque solamente cuando morimos vamos a poder contemplar el rostro de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor dice en San Juan capítulo 5 versículos 28 y 29. San Juan 5, 28 y 29, con tanta razón, en uno de los salmos dice, estimada es a Jehová la muerte de sus santos. Y en Apocalipsis dice, bienaventurados los que mueren de aquí en adelante, porque dice, descansarán de sus trabajos y sus obras con ellos siguen. San Juan 5, 28 y 29 dice así la palabra del Señor: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, la voz del Señor, la voz de Dios, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es la muerte física, y ya vimos que tiene una solución cuando Cristo venga, hermanos,
por segunda vez por su iglesia, entonces resucitará a todos los que murieron del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Eso se llama muerte física. El segundo aspecto de la muerte es la muerte espiritual. Ese es el segundo aspecto de la muerte. La muerte espiritual. ¿Qué es la muerte espiritual? Otra vez la misma palabra: separación. La muerte espiritual es la separación del espíritu y Dios. La separación del hombre que vive en el pecado. Cuando un hombre o una mujer vive en el pecado, se puede decir bíblicamente que esa persona está muerta espiritualmente. Esa persona está muerta en sus delitos y en sus pecados. Y esto lo podemos leer, hermanos, en Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nosotros también, hermanos, un día estábamos muertos. ¿Muertos en qué? Muertos en nuestros delitos y pecados. Pero dice la Biblia, hermanos, que Cristo nos dio vida y vida en abundancia. Aleluya. Cuando el hijo pródigo volvió a la casa de su padre, dijo: este es mi hijo, muerto era y ha revivido. Bendito sea el Señor. Eso es la muerte espiritual, cuando el hombre está viviendo en sus delitos y en sus pecados. El hombre puede estar vivo físicamente, puede hablar, puede ver, puede escuchar, pero delante de la presencia de Dios, esa persona está muerta, y muerta espiritualmente, hermanos. Ahora, pongámonos a pensar, hermanos, por más que amamos a una persona en vida, por más preciosa que sea una persona estando en vida, hermanos, ninguno dormiría al lado de un muerto. Ninguno sentaría en su mesa a un muerto, aunque lo haya querido mucho, aunque esté muy precioso. Nadie dormiría con un muerto, nadie comería con un muerto, nadie viviría con un muerto. ¿No es cierto, hermanos? Es la verdad. Pues así, hermanos, es la persona que está muerta en el pecado. Dios no podría, porque es un Dios vivo y es un Dios de vivos. El Señor dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Dios tampoco no puede tener comunión con un muerto, porque un muerto no oye, porque un muerto no habla, porque un muerto no ve, porque un muerto no siente. Y así es la persona que está lejos de Dios. No siente la presencia de Dios, no quiere oír la palabra de Dios, no puede ver las maravillas de Dios, no puede confesar el nombre de Jesús, porque está muerto en su pecado. Y es necesario que tenga vida por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios: Él os dio vida a vosotros. Por muy muerta que esté una persona espiritualmente, Dios le puede volver a dar vida. La Biblia nos habla en el libro del profeta Ezequiel, cuando Ezequiel tuvo la visión del valle de los huesos secos. Dice que el Espíritu le llevó a un valle donde había muchos huesos separados y secos en gran manera. Y entonces vino el Espíritu de Dios, vino la palabra de Jehová y le dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y entonces dice que el Señor le dijo: profetiza a los huesos secos. Y el profeta Ezequiel dice que clamó: Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos. Y cuando él, hermanos, profetizó sobre aquellos huesos secos, dice que se comenzó a juntar y a pegar cada hueso con su hueso. Se comenzó a oír un grande tronido, porque los huesos se comenzaron a pegar. Y entonces le dijo el Espíritu: profetiza otra vez. Y profetizó otra vez, hermanos. Dice la Biblia que a esos huesos les empezó a nacer carne. Les comenzó a nacer carne. Y, hermanos, dice la Escritura que entonces aquellos que habían estado secos, aquellos huesos, dice
se levantaron muchos hombres, un ejército en gran manera. Y Dios le dice al profeta Ezequiel: estos huesos secos son la casa de Israel. Son ellos. Porque ellos dicen: consumidos somos, muertos somos, ¿acaso podremos vivir? Diles cómo el Espíritu, enséñales, muéstrales cómo el Espíritu puede darle vida a una persona. Y hermanos, esos huesos secos, podemos decir ahora, son aquellas personas que están muertas en sus pecados, que están si no tienen vida espiritual, ajenos a Dios, ajenos a los pactos, ajenos a las promesas. Pero cuando viene el Espíritu de Dios sobre aquella persona, hermanos, el Espíritu comienza a darle vida. Y el Espíritu Santo le vuelve a dar vida a una persona que está muerta espiritualmente, y la hace viva, y la hace fuerte, y la llena de vida, hermanos. Esa es la gloriosa obra que hace el Espíritu Santo. Le da vida a una persona que está muerta espiritualmente. La Biblia nos dice, hermanos, en Génesis capítulo 2, versículo 17, acerca de la muerte espiritual. Génesis capítulo 2, versículo 17 nos dice de la siguiente manera: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Cuando Eva comió, no cayó aniquilada inmediatamente, sino que dice la palabra que le dio a su marido, y su marido comió. Y ellos entonces se dieron cuenta que estaban desnudos. Y ellos que habían tenido comunión con Dios, que hablaban con Dios, que andaban con Dios, dice que ellos fueron y cosieron hojas para hacerse delantales. Y cuando oyeron que se paseaba la presencia de Dios, se escondieron. Y Dios les preguntó: ¿dónde estás tú? Y él dijo: tuve miedo y me escondí. ¿Por qué tuviste miedo? ¿Acaso has comido del árbol que te mandé que no comieses? Y él dijo: la mujer que me diste me engañó y yo comí. Y a la mujer dice que cuando la interrogó, dijo: la serpiente me engañó. Y entonces ellos, hermanos, dice que recibieron la maldición por haber desobedecido la palabra de Dios, y vino como consecuencia el pecado entró en ellos. Como consecuencia ellos murieron espiritualmente y fueron echados de la presencia de Dios. Y eso es lo que pasa, hermanos. El apóstol Pablo decía, o dice en su palabra, la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Muerte espiritual es cuando el hombre está separado de Dios por su pecado. Mientras el hombre vive en el pecado, mientras el hombre practica el pecado, mientras el hombre camina en el pecado, el hombre está muerto espiritualmente, y como consecuencia el hombre vive separado de la presencia de Dios, vive separado de la gloria de Dios. También podemos ver, hermanos, que esta muerte para el creyente termina en el momento de que el creyente se convierte a Cristo. Cuando una persona le entrega su corazón a Cristo, cuando una persona le rinde su vida a Dios, entonces dice el Señor: ha pasado de muerte a vida. Vamos a leer lo que dice en San Juan 5:24. Evangelio según San Juan capítulo 5, versículo 24. Esta muerte se termina cuando la persona recibe a Cristo como su Salvador personal, cuando la persona obtiene la salvación por medio de Cristo. San Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra, versículo 24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Vean, hermanos, el camino. El que oye mi palabra primero. La palabra de Dios es palabra de vida. Pedro dijo: ¿a quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Y el Señor dice: el que oye mi palabra. Y luego dice: y cree al que me envió. Hay que oír la palabra. La fe viene por el oír, pero también hay que creerla. Y cree al que me envió. Dice: tiene vida eterna. No dice tendrá vida eterna. No dice algún día tendrá la vida eterna. No, dice desde ese momento
esa persona ya tiene vida eterna en sí mismo. Ya tiene vida eterna porque Cristo le ha dado esa vida eterna por medio de su sacrificio, por medio de su gracia. Dice, tiene vida eterna y dice, y no vendrá condenación. No va a venir a la condenación, mas ha pasado de muerte, de un estado mortal, de un estado de muerte, ha pasado de muerte, ha pasado a vida. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, hermanos, el segundo aspecto de la muerte, que es la muerte espiritual, se termina cuando el creyente acepta a Cristo como su Salvador. Pero si la persona nace y camina su vida lejos de Dios y vive muerto espiritualmente y le viene la muerte física, si alguna persona muere físicamente viviendo en el pecado, esa persona como consecuencia le viene el tercer aspecto de la muerte, que es la segunda muerte o la muerte eterna. Nosotros libramos la muerte espiritual aceptando a Cristo. Incluso si Cristo viniera hoy, libraríamos la muerte física, pero pues bueno, si no viene, pues tenemos que morirnos, pero con la esperanza de que resucitaremos cuando Cristo venga. Bendito sea el Señor. Y mientras ocurre la resurrección de los muertos, dice la palabra del Señor que estaremos en la presencia del Señor, esperando la resurrección, descansando en los brazos de nuestro bendito Salvador. Pero, hermanos, el que muere en sus delitos y pecados, esta persona va a pasar a la muerte eterna, que es la segunda muerte. ¿Qué es la segunda muerte? La segunda muerte, otra vez la misma palabra, separación. La segunda muerte es la separación eterna del pecador y de Dios. Nunca jamás el pecador y Dios tendrán algo, una comunión, sino que estarán separados. Dios estará separado eternamente del hombre que murió en sus pecados. Es una eternidad que no tiene fin. Y a esa muerte eterna se le llama la segunda muerte o la muerte eterna, la separación eterna del hombre pecador y Dios. Vamos a ver el fundamento bíblico. Primeramente, segunda a Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Segunda a Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, dice: los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Y dice más claramente: excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Excluidos para siempre. No hay un purgatorio como tal. La Iglesia Católica Romana ha inventado que existe un purgatorio y que la persona que muere no va al infierno, sino que va al purgatorio. Que la persona, aun cuando sea creyente, no entra al cielo, sino que va a un purgatorio, donde la persona es purificada su alma, y que a través de las misas y de los rezos, aquella persona pasará menos tiempo en el purgatorio. Y entre más misas le hagan, más rápido se va para el cielo. Eso es una mentira del diablo, hermanos. Esa es una doctrina de hombres, una doctrina diabólica para que el hombre se pierda, para que el hombre se confíe. Eso no existe en la Biblia. No hay ningún pasaje, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, que nos hable acerca de un purgatorio. Hace muchos siglos, o hará algunos años atrás, se creía que también los niños iban a un lugar llamado el limbo. Y cuando estuvo Benedicto XVI, dijo que el limbo no existía. Bueno, pues eso ya lo sabíamos, siempre lo hemos estado predicando que no existe. No existe ni el limbo ni el purgatorio. La Biblia solamente habla acerca de una gloria eterna y maravillosa en los cielos con Cristo, y de un infierno terrible donde estará Satanás y sus ángeles. Dice la palabra del Señor en este versículo nuevamente que la persona que muera en su
eternamente de la presencia y de la gloria del Señor. Una persona que muere en el pecado, hermanos, va a estar separado para siempre de la presencia del Señor. La palabra de Dios dice en San Juan 8:21, algunas palabras que dijo el Señor. San Juan 8:21 dice: otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis ir, no podéis venir. El Señor advirtió a los judíos que no creían en Él. El Señor les dijo: en vuestro pecado se van a morir, porque no quieren creer, porque no quieren aceptar, porque no se quieren arrepentir, porque no quieren entregar su vida. Dice: en vuestros pecados moriréis, y a donde yo voy a estar, dice, ustedes no pueden ir. ¿Por qué? Porque iban a morir en su pecado. Ahora bien, hermanos, la Biblia nos dice que el hombre va a pasar, hermanos, en un lugar, esa muerte eterna se va a llevar a cabo en el lago de fuego. La Biblia no habla de una aniquilación. El testigo de Jehová afirma y dice: tienen que todos ser salvos por medio de la religión de los testigos de Jehová. Tienen que creer en los testigos de Jehová para ser salvos. Y dicen ellos: y si alguna persona no creyere, habrá un tiempo que al hombre le dará una segunda oportunidad. Y en esa segunda oportunidad la persona tiene que creer. Cuando sea la resurrección, Dios les va a dar otra oportunidad, dicen los testigos de Jehová. Y si en esa resurrección no creen, entonces las personas van a ser aniquiladas. Eso no está en la Biblia. Los mormones dicen: cuando una persona está en el infierno, los que están vivos pueden ayudar a los que están en el infierno. ¿Cómo pueden ayudar a los que están en el infierno?, dicen los mormones. Bueno, si tú tienes una persona que está en el infierno, solamente bautízate por aquella persona. Si tú te bautizas por el nombre de aquella persona que está en el infierno, esa persona puede ser salva. Y otra aberración más terrible que dicen los mormones es que Cristo, hermanos, fue al infierno a predicarles a los que estaban en el infierno para que fueran salvos. Es una mentira del diablo, hermanos. Ya no hay salvación. Por eso la palabra del Señor dice: en tiempo aceptable te he oído. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día en que nosotros debemos de ser salvos. Dice el apóstol, escribiendo el escritor, hermanos, a los hebreos, dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como el pueblo de Israel, hermanos, que se endureció. Y por eso Dios juró: no van a entrar en mi reposo. Ellos no van a entrar a mi gloria. Ellos no van a entrar en mi presencia. Ellos no van a entrar en mi reposo. ¿Por qué? Dice: porque juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Porque ellos se rebelaron, porque ellos no creyeron, porque ellos endurecieron su corazón. Y de la misma manera hoy en día, hermanos, la persona tiene que creer en Jesucristo como su Salvador. Bueno, vamos a leer. La Biblia le llama la segunda muerte, lo define como un lago de fuego. Apocalipsis 21:8. Y esto no es algo figurado, tampoco es una parábola, sino que habla de algo literal, que es un estado, que es un lugar. Apocalipsis 21, versículo 8, dice la palabra de Dios así: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dice que hay un lago que está ardiendo día y noche, y su tormento sube por los siglos de los siglos, su humo sube por los siglos de los siglos. Y dice que es un lago que arde con fuego y azufre, y es la muerte segunda. El infierno, hermanos, es un estado intermedio. Y el infierno, incluso la Biblia dice que el infierno será echado en el lago de fuego, que el diablo y sus ángeles serán lanzados al lago de fuego, que el falso profeta y el anticristo serán lanzados al lago de fuego. Pero también dice aquí, hermanos, los cobardes.
La Biblia dice que el reino de los cielos es de los valientes. Y los cobardes, hermanos, son aquellos que no aceptan a Cristo por miedo. Miedo al que dirán, miedo al que dirá la gente, miedo a las pruebas, miedo a las luchas. Miedo, hermanos, son aquellas personas que se regresan, que claudican. Dice el Señor, los cobardes no heredarán el reino de Dios. Los cobardes, los incrédulos, los que se rehúsan a creer en la palabra, los que no quieren aceptar a Cristo en su corazón, los que no le rinden su corazón a Cristo, esos son los incrédulos, los abominables, los que hacen cosas abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los que adoran imágenes, los idólatras, todos mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Y dice la Biblia que es la muerte segunda. Esa es la muerte segunda. La Biblia no nos menciona que la gente será aniquilada. Por el contrario, la Biblia dice que serán lanzados al lago de fuego. Vamos a leer, por favor, Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Apocalipsis 20, 10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Versículo 15, 14 y 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El Señor, en cierta ocasión, cuando llegaron los 70, el Señor los envió y dijo: vayan, prediquen el evangelio, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos. Y entonces, cuando aquellos 70 regresaron, dice que venían viejos ojos, venían glorificando el nombre del Señor y decían: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y el Señor les dice: no os regocijéis de que los demonios se sujetan en mi nombre, sino regocijaos de que vuestros nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Eso nos debe de llenar de gozo, hermanos, que ya tenemos allá en el reino de los cielos, ya está nuestro nombre inscrito con la mano de Dios, hermanos. Ahí está nuestro nombre desde el momento que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, desde el momento que le rendimos nuestra vida, desde el momento que nos entregamos a Él bautizándonos. Dice un canto: hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, mío es. Bendito sea el nombre del Señor. Y si tú, hermano, hermana, amigo, que nos visitas, todavía no tienes tu nombre en el libro de la vida, es necesario que te inscribas. Es necesario que recibas a Cristo como tu Salvador, que le entregues tu vida, porque de otra manera, dice la Biblia, que el que no tenga su nombre en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda. Hermanos, podemos ver entonces que el único que nos puede librar de la muerte es Jesucristo, el Hijo de Dios. Nadie más se puede librar de la muerte física. Es cierto, hermanos, todos tenemos que morir. La diferencia es que unos iremos a la gloria y otros se irán a la condenación. Cuando seamos separados de este cuerpo y nuestro cuerpo, hermanos, nuestra alma se ausente de este cuerpo, dice la Biblia, estaremos presentes al Señor. Esa es la muerte física. De la muerte espiritual el Señor nos puede librar creyendo en Jesucristo. Amén. Y estando en vida podemos librarnos de la muerte eterna, hermanos. Ahora es cuando tenemos que creer en el Señor. Pero si alguna persona rehúsa creer en el Hijo, dice la palabra del Señor, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Está sobre él. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La única manera para que el hombre pueda ser salvo, la única escapatoria que el hombre tiene es recibiendo a Cristo como su Señor y Salvador. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre, nadie viene al Padre sino por mí, dijo el Señor Jesús. Acéptalo en tu corazón, recibe a Cristo como tu Salvador, acéptalo, porque es la única forma de escapar
dando gracias por la palabra del Señor. Esa es la única manera. Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dios habló a través de los profetas y Dios dijo: yo no quiero la muerte del impío, sino quiero que el impío se vuelva de sus malos caminos y que tenga vida. También dijo: ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Por qué habrás de condenarte? ¿Por qué se habrá de perder tu alma cuando ya Cristo dio su vida por ti en la cruz del Calvario? ¿Por qué permitirás que vayas a la condenación si hoy el Señor te está ofreciendo la salvación de tu alma, el perdón? Si hoy el Señor te ofrece vida eterna, solamente tienes que venir a Él y decirle: Señor, sálvame, cambia mi vida, toca mi corazón, dame vida, Señor, porque sin ti nada soy, Señor. Sálvame, Señor Jesús. Y el Señor, dice la Escritura, que recibe a aquellos que vienen a Él. Dijo el Señor: al que a mí viene, yo no le echo fuera. No importa cómo vengas, no importa quién seas, no importa cómo te llames, no importa cuánto hayas hecho, si vienes al Señor, el Señor te recibe con los brazos abiertos. Al que a mí viene, yo no lo echo fuera. Ven al Señor, el Señor te está llamando, el Señor te está esperando. Vamos a orar en esta hora. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos las gracias, Señor, por este estudio de la palabra, Señor.